2, 3. Buenas noches, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios. Nadie como María. Bueno, hermanos, nos encontramos en la segunda lección del segundo bloque del conocimiento de uno mismo. En la lección pasada estuvimos hablando sobre quiénes éramos, es decir, fuimos profundizando en nuestro ser, en nuestra naturaleza, en nuestro origen, en nuestra misión y en nuestro fin. Estuvimos conociendo aquellas virtudes que podemos potenciar, aquellos vicios que tenemos que trabajar para desarrollar de nuestro corazón, como también vimos el temperamento y el carácter. Y nos faltó hablar de una cosa que es del defecto dominante, que ahora Mili nos va a estar explicando. Bueno, el defecto dominante es como todos tenemos varios defectos, pero siempre si uno se examina, se da cuenta que muchas veces se va a confesar como el mismo pecado. Y justamente eso es el defecto dominante, es como la debilidad o la tendencia a cierto pecado que tiene cada persona. Y justamente por esto es tan importante como el conocimiento de uno mismo, conocer las virtudes que tenemos y los defectos, y ahí también ver cuál es ese defecto dominante para también poder trabajarlo. Y muchas veces este defecto dominante tiene que ver también con el temperamento, porque si bien no es que es raro encontrar una persona que tenga este temperamento así de librito, aunque existen, sí muchas veces, bueno, cada temperamento trae como ciertos defectos que vienen de la mano. Entonces, bueno, muchas veces tiene que ver con el temperamento. Que entre paréntesis está bueno para los que no vieron el videito de los temperamentos, que lo puedan ver, que corten ahora y que vayan a verlo, porque es muy importante y nos da muchas luces también para entender. Si vemos cuál es el temperamento que uno tiene, uno dice, por eso a veces reacciona así, porque es muy propio de este temperamento. O, bueno, esto entonces es una virtud, está bueno esto que yo tengo, pero bueno, esto es un defecto también que es propio del temperamento y que tengo que trabajarlo. Entonces, bueno, conocer el temperamento es muy importante, sino también, bueno, ahí en el papelito de la lección pasada también está explicado un poco lo que es de temperamentos, y también es importante que puedan hacer el test de temperamentos para reconocer qué es lo que uno tiene que trabajar. Tal cual. Así como nos vamos a comenzar con una oración, aclarado esto de la anterior lección, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos venga a iluminar, no solo a iluminar nuestra inteligencia, sino también a fortalecer nuestra voluntad para caminar en la verdad. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María vengas a derramarte en nuestros pobres corazones, fortaleciendo aquello que está débil, calentando aquello que está tibio y permitiéndonos conocer nuestras más profundas oscuridades. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entregar todo esto en las manos de María para que ella lo presente a Jesús y seamos fortalecidos para seguir avanzando en el camino espiritual. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como comenzamos diciendo, la anterior lección estuvimos viendo quiénes éramos, es decir, cuál era nuestro fin, cuál era nuestro origen, cuál era nuestra naturaleza, cuál era nuestra misión, virtudes, vicios, temperamento, carácter y defecto dominante. Un defecto que se suele presentar en aquellos que no han comenzado a vivir una verdadera vida espiritual, y como también en aquellos que sí, comenzaron a vivir una vida espiritual más radicalmente, un defecto que se presenta
¿Qué es el defecto de la tibieza? Este defecto viene a posicionarse justamente abajo del pecado, es decir, es la puerta a un gran pecado, sería, para abandonar a Dios. Entonces, ¿qué es la tibieza? Si nosotros podemos ver, ¿qué pasa si dejamos un café a temperatura ambiente? El café se enfría, contrariamente a lo que pasa con una gaseosa. Si yo dejo una gaseosa a temperatura ambiente, se calienta. Si yo, por ejemplo, dejo un vaso con agua a temperatura ambiente, el agua adquiere unas burbujitas. Pero en cambio, si yo dejo una soda a temperatura ambiente, la soda se queda sin burbujitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una cosa, alguna comida se somete a una temperatura ambiente, pierde ciertas propiedades que hacen a esa cosa. Por ejemplo, un café, ¿cómo se toma? Caliente. Una gaseosa se toma fría. Cuando se la somete a la temperatura ambiente, pierde esta propiedad. Lo mismo pasa con la vida del cristiano cuando se adapta a la temperatura del ambiente, cuando se adapta al mundo. Pierde las propiedades que lo hacen ser lo que son, es decir, pierde las propiedades propias del bautismo, pierde las propiedades de un hijo de Dios. Entonces olvida su fin, olvida su origen, olvida su naturaleza y olvida su misión. Entonces es importante no adaptarnos al ambiente del mundo para no convertirnos en personas tibias, porque justamente la temperatura ambiente no es ni fría ni caliente, sino que es una temperatura tibia. Entonces no moldarnos a la temperatura del ambiente como hacen las cosas, sino oponernos a eso, porque Pablo en Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no tomen como modelo a este mundo. ¿Qué quiere decir con esto? No se amolden al mundo, no se adapten a este mundo. No nos amoldemos a la temperatura de este mundo, porque nosotros tenemos otra temperatura que ya vamos a estar viendo, otra forma de vivir a la cual hay que adaptarnos, y que Jesús nos describe muy bien en Mateo 6:33. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Esta palabra tan importante, justicia, que en el idioma hebreo significa esto, ajustarse a, es decir, ajustarse a una determinada medida, y que nos remite a esto que hablábamos en el retirito de la justicia original, es decir, el hombre que estaba ajustado a la voluntad de Dios y por eso era feliz, por eso estaba en comunión con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza. Entonces, en la medida que busquemos el reino y ajustarnos a las medidas del reino, ajustarnos a la voluntad de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura. Contrario a lo que quiere el mundo, que nos ajustemos a sus medidas, como también veíamos en el retirito, estas categorías que maneja el mundo, las cuales tenemos que rechazar y adaptarnos a las medidas que Dios propone. ¿Y cómo es este ajustarnos a las medidas de Dios? ¿Cómo es este ajustarnos a las medidas del reino? Marcos 12:30. Y tú amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Esta es la justicia original. Amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, nuestro corazón fue creado para poseer el bien supremo. Pero es hermosa la lógica de Dios, porque para poseer el bien supremo que es Dios mismo, tenemos que dejarnos poseer por este bien supremo que es Dios. Es decir, entregarnos totalmente a Dios para poseerlo. Pero ¿qué pasó? El pecado no solamente oscureció nuestra inteligencia, sino que también debilitó nuestra voluntad. Por lo tanto, nuestra carne quedó herida, nuestra carne quedó con esa tendencia a apartarse del amor de Dios, a ir en contra de ese amor, a esconderse, a quitar el rostro a ese Dios que nos ama. Y esto justamente es el pecado. Esto es lo que nos propone el mundo. Por lo tanto, la vida espiritual se presenta como una gran lucha para desprendernos de ese espíritu mundano y una gran lucha para amar a Dios como nos pide Jesús, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Y lo podemos ver bien en aquella a quien nos vamos a consagrar, en María. ¿Qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, lo que vos quieras, Señor, que se haga en mí. Esto es el amor que Dios nos pide. Por lo tanto, ¿en qué consiste la tibieza? La tibieza, escriban si quieren en el cuadernito, consiste
en consentir estas tendencias contrarias al amor de Dios, no ofrecerles resistencia, dejar de luchar por mantener el fuego del amor a Dios encendido y ceder a lo que la carne, movida por el mundo y el demonio, me pide. Me pide dejar morir mi relación con Dios. Es decir, es no interesarse por el amado, o peor aún, que el amado me dé lo mismo. Es decir, Dios me interesa, pero bueno, hago lo que quiero, o sea, no me propongo amarlo con todo el corazón. Entonces, como un amor a medias. Y en esto es muy importante una frase que hace poco me dijo mi director espiritual: lo que el demonio no puede impedir, va a intentar viciarlo. Y esto es lo que va a hacer la tibieza. Como no puede impedir que tendamos a amar a Dios, va a empezar a viciar ese amor, que ese amor no sea tan real. Bueno, y podemos leer en la palabra de Dios, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, cómo Dios reprocha la tibieza. Entonces, nos dice el Apocalipsis en el capítulo 3, del 14 al 22. Escriba al ángel de la iglesia de la Odisea, el que es el Amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios, afirma: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo: soy rico, estoy lleno de bienes, no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo: cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Dios dice: ojalá fueras tibio o caliente. Frío. Ojalá fueras frío o caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Y después sigue diciendo: reanima el fervor. Y pensaba hace un ratito yo cuando leía la charla, qué increíble cómo se nos dice mucho esto, ¿no? Bueno, demasiado radical, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Las consagraciones son muy radicales, tampoco tanto. Dios te ama igual, no hace falta como entregarle todo, no hace falta vivir radicalmente. Pero acá vemos cómo Dios nos dice otra cosa. Dios nos dice: ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, para Dios el tibio es un vómito. O sea, Dios lo vomita al tibio. Así es, porque Dios quiere que o lo elijamos con todo o no lo elijamos. Pero esto de estar negociando con Dios y con el diablo es como el casarme con alguien y que esa persona esté también coqueteando con otro, que esté diciéndome infiel con otra persona. Entonces, bueno, para eso ni nos hubiésemos casado, porque o me pertenece todo a mí o no. Entonces, bueno, con Dios pasa lo mismo. Y podemos pensar cuántas veces decimos que amamos a Dios, pero en los hechos no lo hacemos. Cuántas veces subimos fotos hablando de, no sé, con alguna cita bíblica o de Dios o de las bendiciones, pero realmente no llevamos una vida de pecado. ¿Cuántas veces decimos que acudimos a la oración, pero la oración la hago 5 minutos antes de dormirme y esa es toda mi oración? ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios con todo el corazón, pero nuestro corazón no está puesto en Dios porque no le dedicamos tiempo a Dios? Yo no puedo decirle a alguien que lo amo con todo mi corazón, que es lo más importante, si no le dedico tiempo a esa persona, si no paso tiempo con esa persona, si no soy capaz de renunciar a cosas por amor a esa persona. Entonces, entonces es un poco esto, ¿no? Decir que amamos a Dios, pero negociar con el pecado, o decir que amamos a Dios y quizás nos llevamos una vida de pecado, pero Dios no ocupa nuestro corazón. Dios no es el centro de nuestra vida. Entonces podemos hacer como esta comparación de la tibieza. Hay 2 tipos de tibieza que ya lo vamos a ver, pero podemos pensar primero como un matrimonio en el que el esposo o la esposa es infiel. Entonces dice que la ama a esa persona, pero le es infiel, está también dialogando con otra persona, está haciendo infiel con otra persona. Y nosotros cuando decimos que lo amamos a Dios, pero dialogamos con el pecado y no queremos cambiar la vida de pecado. Distinto es una persona que sabe que tiene una tendencia a ser infiel, pero la trabaja. Entonces, bueno, ese es como el primer ejemplo. El segundo ejemplo es como un matrimonio que quizás no son infieles, son fieles,
pero no se dedican el tiempo para cultivar la relación, para cultivar el amor, para dialogar. Y vemos cómo poco a poco la mayoría de las parejas que se separan es porque no dialogaron, porque no cultivaron el amor, porque se acostumbraron a la rutina, a los hijos, a esto, a lo otro, y la conversación era esto que hay que pagar, estos hijos, los hijos que esto, los hijos que lo otro, y no se dedicaron tiempo a amarse, a conocerse, a compartir, a estar juntos. Entonces, bueno, un poco con eso se puede comparar. Y esto es lo que puede suceder en nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? En fin, es que hay como un problema de prioridades. Se pone en segundo lugar lo que tiene que ir primero, se pone en segundo lugar a Dios y se pone en primer lugar las cosas que deberían ser secundarias. Y así es como vamos cediendo a otras cosas, vamos cediendo a nuestra facultad inferior, que habíamos dicho en el retiro, que son nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo eso nos empieza a dominar y ya no domina la voluntad iluminada por inteligencia, domina nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones. También muchas veces cedemos a ese respeto humano que no por lo que dirán estos o los otros, entonces para quedar bien frente a la gente cedemos. Sí, frente al mundo, ese maldito políticamente incorrecto, o sea, políticamente correcto, lo que para la polis, lo que para el mundo está bien no denunciarlo, entonces ceder a eso que es políticamente correcto decir las cosas, pero que en realidad está mal sería. Exacto. Y también, bueno, vamos también cediendo a nuestra concupiscencia, que habíamos dicho que era la soberbia, el placer desordenado y el tener desordenado. O quizás también a algunas cosas que en sí mismas no son malas, como el deporte, como el trabajo, como el estudio, como algún hobby, pero que las ponemos en primer lugar y dejamos a Dios en segundo lugar. Y que hay algo muy lindo que es una verdad, que el alma nos pide lo que le damos. Entonces, si yo a mi alma le doy todo el día gustar de las cosas de Dios, si yo a mi alma la alimento con la oración, con la palabra de Dios, con la lectura espiritual, con la vida de santos, entonces el alma me va a seguir pidiendo eso, porque yo le estoy dando eso. Pero si nosotros al alma le damos otras cosas, le damos las cosas del mundo, le vamos dando quizás, que Dios no sea, que mi primer momento del día no sea la oración, sino mirar Instagram, le vamos dando ciertas series, vamos poniendo nuestro corazón en cosas del mundo, quizás hasta en cosas buenas, ¿no? En la familia, en el trabajo, pero no lo ponemos primero a Dios, entonces el alma nos va a pedir eso y no nos va a pedir de Dios. Y encima que tenemos estas malas tendencias porque están desordenadas por el pecado original, así es como las vamos estimulando y las vamos alimentando todavía más, y así no nos podemos encender de amor a Dios. Y Dios pasa a ser como algo secundario, ¿no? Como, algo más, una característica más. Cuando dijimos que Dios quiere ser todo, quiere ser lo central, que Dios nos pide que seamos fríos o calientes, o que nos demos todos a Él y que Él sea toda nuestra vida, o que no, o sea, Dios no quiere que no lo elijamos, pero si lo elegimos, que lo elijamos con todo. Claro, esto nos puede recordar a la parábola de la construcción de la casa, es decir, Dios no nos pide que construyamos la casa sobre arena y que pongamos una fotito de Él en la casa, no. Dios nos pide que pongamos una fotito dentro de la casa, ¿no es cierto? Pero la casa la construyamos sobre la roca. La casa la construyamos en el amor a Él. Entonces, la tibieza viene a ser dejar de estimular este amor por Dios, porque es necesario estimular el amor por Dios, porque el cuerpo, los sentidos, nos están pidiendo totalmente cosas diferentes, nos están pidiendo apartarnos de Dios por esa resistencia que experimentamos por la naturaleza herida. Por eso nosotros tenemos que estimular nuestro corazón con actos de virtud, con ejemplos de virtud, como decía Mil, con la lectura espiritual, con la vida de los santos, y no consentir a las solicitudes de la naturaleza herida. Sí, pensando como una relación, ¿no? Hay que alimentar el amor, no es que, se casan y ya está todo dado. No, cada día hay que tener detalles, cada día hay que hacerle al otro sentir que lo amamos, que es importante, tener esos gestos y esa conducta para con el otro todos los días. Entonces, con Dios es lo mismo, hay que estimular y hay que alimentar ese amor. Hay que estimular el alma, como lo dicen los salmos, alma mía, alaba al Señor. Es decir, hay una estimulación, alma mía, alaba, hay un hablarse a uno mismo
para volver la mirada hacia Dios. Y ante todo esto, como decíamos también en el retiro, el mundo nos va a hacer sentir la hostilidad. Está bien ir una vez a misa a la semana, pero todos los días, ¿por qué vas a ir todos los días a misa? Está bien rezar el rosario, pero todos los días rezar el rosario, 3 rosarios al día, 2 rosarios al día, todos los días vas a estar leyendo la palabra. ¿Qué vas a hacer 5 días a meterte en un retiro? Está bien ser católico, pero tampoco tanto, no hay que ser fanáticos. No hay que ser fanáticos, es decir, tampoco andar queriendo convertir a todo el mundo, tampoco andar hablándole a todo el mundo de Dios, tampoco tener que, o sea, hay que ser moderno, hay que vestirse como el mundo, o sea, aunque desvestirse como pide el mundo. Entonces todas estas cosas el mundo nos va a hacer sentir la hostilidad. Cuando uno quiera vestirse modestamente, cuando uno quiera vivir la castidad, cuando uno quiera vivir abierto a la vida, cuando uno quiera vivir una vida verdaderamente de fe, asistiendo a los sacramentos, asistiendo a la oración, el mundo nos va a empezar a tildar de fanáticos, de ultrarreligiosos, cuando dejemos de escuchar esa música que corrompe nuestro corazón. Entonces todo esto son todas frases tibias que el mundo nos va a recalcar y que son muy diferentes al fiat, es decir, al hágase de María. Y lo peor de esta tibieza que es progresiva, es decir, la tibieza no nace de un día para el otro, sino que se va metiendo poquito a poquito y va como haciendo metástasis en toda nuestra vida espiritual. Entonces muchas veces, bajo una falsa concepción de tolerancia, entramos en este defecto que es la tibieza. Y la tibieza, como decía Mili, se da en 2 maneras. De un modo general, en primer lugar. ¿Cuál es la tibieza de modo general? El que peca y reza, empata. Esto es totalmente un abuso de Dios, porque se lo está utilizando en una lógica bien mundana. Peco, pero rezo. Entonces, como un equilibrio, estoy empatando, estoy más o menos en orden con Dios. Decir. Claro, y acá lo mismo que decir, soy infiel, pero le compro todo a mi esposa. Entonces, bueno, soy infiel, peco, pero rezo, es decir, no sé, le compro todos los caprichos que ella tiene, entonces, bueno, empatamos. Y no se empata nada. ¿Sí? Claro, a un amigo estar criticándolo por detrás a un amigo, pero bueno, cuando él lo necesita, yo lo invito a comer, lo escucho, le doy algún que otro consejo. Entonces, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre. Es decir, los que me aman, en realidad, no, Señor, Señor, yo te amo, pero en el fondo estoy viviendo contrariamente a la voluntad de Dios, estoy viviendo contrariamente al amor. Entonces, lamentablemente, la tibieza es escupir el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque hay una predisposición a pecar. Es decir, yo desde antemano sé que voy a pecar y de antemano sé que voy a rezar como para tener un cierto equilibrio. Y esto se ve muy claramente en Judas, que con una acción buena entrega al Maestro, es decir, con un beso, una acción tan sagrada, tan sublime, se está efectuando y sellando una traición. Entonces, es decir, con los gestos te amo, pero estar haciendo algo totalmente contrario. Obviamente la tibieza, y esto hay que tenerlo claro, es diferente a la debilidad. Es decir, yo cuando me confieso, estoy dispuesto a no volver a caer en pecado. ¿Por qué caigo en pecado? Porque soy débil. Pero no es que hay una disposición en mí a volver a pecar. No es que yo me estoy confesando con la intención de volver a cometer ese pecado, por lo cual no se daría la confesión, porque ahí no hay recta intención, no está la intención ni el arrepentimiento. Pero esto es la tibieza, tener la intención de volver a cometer ese pecado, pero bueno, me confieso, hago un acting de perdón, como para que todo quede más o menos arreglado. Pero esto es un acto de tibieza. Sí, o a veces ni siquiera confesarse, el llevar una vida tibia es bueno, está todo bien con Dios, está todo bien, bueno, voy a misa los domingos, hago un apostolado, pero no me comprometo tanto con mi vida. Entonces no vivo la castidad, entonces, bueno, me conformo con, qué sé yo, tener una vida de pecado, no confesarme, total, bueno, no pasa nada, como esta vida tibia, y no tomar la decisión de ser radicales, o sea que por ahí, obviamente que el decidir no ser tibios no es un nunca más voy a pecar, pero sí tomar la determinada determinación de no querer volver a caer en pecado. Claro. Y si vuelvo a caer en pecado, bueno, corro a la confesión. Pero en cambio el tibio se va como cediendo, bueno, sí, llevo esta vida de pecado, no pasa nada, o sea, a veces es como, no sé, ni siquiera confesarse, es decir, bueno, es válido, ¿no? Porque total, yo estoy pecando, pero rezo, yo cumplo con Dios, pero a la vez cumplo con el mundo y con mis pasiones desordenadas y total, no pasa nada. Y también uno poner la vida en torno a Dios, es decir, organizo el fin de semana y si me queda un blanquito, hago oración, si me queda un blanquito voy a misa. No, para el cristiano es infaltable la misa en el domingo y tendría que ser infaltable en la semana.
Claro. En la medida de lo posible, obviamente. Entonces, esta primera tibieza, la tibieza general, es como servir a dos señores, ¿no? Servir a Dios, pero al mundo. El decirme cristiano, pero a la vez vivir y consentir una vida de pecado. Y después está la segunda tibieza, que es la tibieza para aquellos que ya empezaron un camino de vida espiritual, un camino de conversión. Y antes de hablar de esto, vamos a leer una lectura del Apocalipsis, del segundo libro, versículo 4. No, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharse que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que acá nos dice esto, ¿no? Conozco tus obras, conozco que sos constante, conozco que no podés tolerar a los que llevan una vida de pecado, a los perversos, que también has puesto a prueba a los que se decían apóstoles, que en realidad eran mentirosos. Es decir, una persona que en su conducta era muy recto, llevaba una vida de santidad, no una vida de pecado. Pero acá Dios le dice, pero tengo que reprocharte algo, que hayas dejado enfriar el amor. Y justamente esa es la tibieza para los que ya empezamos un camino de vida espiritual. Digo empezamos porque es una lucha que tenemos todos los días, yo personalmente la tengo. Y para hablar un poco de esta tibieza espiritual hay que entender algo del camino espiritual. Y vieron que, no sé si conocen lo que son las consolaciones y las desolaciones. En el camino espiritual tenemos momentos de consolación y momentos de desolación. Los momentos de consolación son esos momentos en los que gustamos de las cosas de Dios, gustamos el rezar, gustamos el rosario, no vemos la hora del día que sea el rosario para rezarlo, gustamos el hacer ejercicios de virtud, gustamos ejercitarnos, tenemos toda la voluntad de despertarme y ser virtuoso, de despertarme y rezar, de ir a misa, hacer todo, y ahí encontramos todo el consuelo. Eso es la consolación. Con sol, como caminar con sol, ¿no? Que todo es iluminado, todo es lindo, se puede ver bien. Pero a medida que se avanza en la vida espiritual, vamos a pasar por lo que son las desolaciones. Y justamente las desolaciones son esos momentos en donde se revierte totalmente lo que era la consolación. Y cuando la oración se vuelve árida, o sea, antes yo rezaba y Dios me decía todo, o sea, es como que rezaba, encontraba todas las respuestas. Ahora rezo y siento que Dios no me está hablando, o sea, hablar con una pared es lo mismo. Ahora tengo que rezar y, ay no, qué pesar rezar, no tengo ganas de rezar, no puedo rezar. Ahora los ejercicios de piedad que antes yo los amaba hacer, no puedo, es muy difícil. Nos cuesta leer la palabra, nos cuesta practicar las virtudes, nos cuesta ir a misa, a la confesión, nos cuesta el rosario, nos cuesta el apostolado, todo. Justamente de sol es como caminar sin sol. Y bueno, entonces en la vida espiritual esto es caminar con sol, como cuando caminamos con sol es muy fácil, vemos para dónde vamos, es todo muy lindo, muy iluminado, hasta tenemos calor, pero cuando llega el momento de la desolación, cuando llega la noche, ahí, que ya no vemos nada, que ya empieza el frío, ahí es cuando de verdad se prueba el amor. Y justamente Dios nos da estos momentos de desolación, porque es muy fácil amar a Dios en los momentos de consolación. Pero podemos caer en amar más las consolaciones de Dios que al Dios de las consolaciones. Es como cuando somos chiquitos y tenemos un tío que nos da caramelos, y cuando somos chiquitos amamos a ese tío porque nos da muchos caramelos, porque nos malcría. Pero a medida que vamos creciendo, ese tío nos deja de dar caramelos porque ya vamos creciendo y ya vamos entablando una relación con él. Y ya dejamos de amarlo a ese tío por los caramelos que nos da y lo empezamos a amar por lo que él es, ¿no? Y justamente acá pasa lo mismo, ¿no? Dios a veces nos deja de dar estos caramelos que nos daba para que no amemos de él sus caramelos solamente, sus consuelos, sino que aprendamos a amarlo a él. Y justamente en el momento de consolación es donde se purifica el amor.
Igual que en una... ¿Qué? En el momento de desolación. En el momento de desolación es donde se purifica el amor. Igual que pasa con una relación, ¿no? En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, cuando estamos ahí juntos, a pesar de la oscuridad, a pesar de... Bueno, ahí el amor se purifica, se fortalece. Y justamente con Dios pasa lo mismo. Con Dios en la desolación lo empezamos a amar por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Es como damos un paso más en el amor, ¿no? Y el amor así se va purificando. Es también como el ejemplo de una montaña, ¿no? Cuando empezamos a escalar, está todo lindo, hermoso, vamos a escalar, amor, el sol. Pero ya cuando seguimos avanzando a veces se vuelve más pesado, ¿no? Es lo propio de ir avanzando, que se vuelve más pesado porque estamos avanzando. Y en la vida espiritual pasa lo mismo, ¿no? Dios nos da estas desolaciones como pruebas para que crezcamos en el amor y para que a Él lo empecemos a amar por lo que Él es. Y, bueno, ¿querías decir lo de las consolaciones y desolaciones? Ok. Y justamente acá, ¿qué puede pasar? Que en los momentos de desolación empiece lo que es la tibieza espiritual. Porque claro, cuando yo estaba en consolación, que gustaba de todas las cosas de Dios, que gustaba de rezar, que gustaba ir a misa, no caigo en tibieza, porque me encanta todo eso. Pero cuando paso por la desolación, entonces ahí realmente podemos caer en esta tibieza. Podemos dejar de alimentar este amor justamente porque no gustamos de esas cosas, no encontramos el consuelo. Entonces, justamente en este momento de desolación es clave tener la firmeza de no abandonar las prácticas y los propósitos que nos habíamos puesto en los tiempos de consolación. San Ignacio de Loyola tiene una frase muy linda que dice: en tiempo de desolación no hacer mudanzas. Es decir, si yo me siento desolado, si yo siento que no encuentro consuelo en las cosas de Dios, que Dios no me habla, que Dios calla, en esos momentos no tengo que hacer mudanzas. No tengo que dejar de rezar el rosario todos los días como lo venía rezando. No tengo que dejar de ir a misa. No tengo que dejar la consagración. No, porque en tiempo de desolación no hay que hacer mudanzas, y justamente ahí no es que Dios no está, sino que Dios calla, pero para purificar el amor. Y yo tengo que ser fiel en ese momento, porque si no somos fieles caemos en lo que es la tibieza. Y justamente la tibieza espiritual es este relajamiento espiritual, es un enfriamiento del amor. Dejamos, como no sentimos el gusto ahí, dejamos enfriar el amor, no lo alimentamos más, y que va parando las energías de la voluntad. Y también como que recarga pesadamente todos los movimientos del vivir cristiano. Es decir, todo lo que es del vivir cristiano, todo lo que es oración, lectura de palabra, no, todo es un pesar. Y entonces el problema no está el problema en la desolación o en la sequedad. El problema está en consentirla, en hacerle caso en esos momentos a mis sentimientos de no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de ir a misa. Porque como vimos en el retiro, nuestro entendimiento y nuestra voluntad nos tienen que dominar, no nuestras pasiones. Si nos dominan las pasiones no vamos a avanzar nunca en el camino espiritual. Porque como habíamos visto, el sentir es ambivalente. Hoy siento ganas de esto y mañana siento ganas de aquello. Pero si yo quiero algo con mi voluntad, si yo quiero recibirme, no importa que yo sienta ganas de estudiar, yo le voy a meter pila, pero porque yo me quiero recibir. Cuando domina el querer, cuando domina la voluntad, ahí es cuando vamos a avanzar en el vivir cristiano. Y justamente la tibieza espiritual implica una batalla todos los días con uno mismo. Implica un rechazo a la oración. A mí me pasa cada vez que me despierto que muchas veces no tengo ganas de rezar. Pero ahí está yo tengo que rezar y batallar todos los días con eso si es necesario. Un rechazo a la palabra de Dios, un rechazo a la misa, ganas de dejar el apostolado. Y justamente, bueno, acá... Y bueno, es esto que nos empieza a costar. Es decir, yo, gracias a la consagración, descubro la importancia de la confesión. Entonces me empiezo a confesar. ¿Qué pasa? A medida que avanzo en la vida espiritual, viene el momento de la desolación. Dios que me quiere hacer madurar, Dios que me quiere hacer crecer. ¿Y qué pasa? Dejo de tener ganas de confesar. Entonces, bueno, yo me estaba confesando todas las semanas. Bueno, no es tan importante confesarse todas las semanas. Puedo confesar cada 2 semanas, consiento. Después sigo entibiándome. Bueno, tampoco es tan importante estar confesándose 2 veces a la semana.
Una vez cada 2 semanas. Y así uno empieza y a medida que va cediendo, termina por abandonar la confesión si uno no ofrece resistencia. Entonces acá es importante no dar el brazo a torcer. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a caminar, cuando uno empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, Dios es fiel y Dios manifiesta la añadidura. ¿Qué pasa? Dios quiere que busquemos realmente el reino y su justicia. Entonces nos empieza a quitar la añadidura para que lo busquemos a Él. Y acá es donde se presenta la crisis, porque uno, como decía Mili, deja de buscar al Dios de las consolaciones para ir detrás de las consolaciones. Entonces es importante no dar el brazo a torcer, ofrecer una gran resistencia, porque en estos momentos también vamos a experimentar horror al sacrificio. No vas a tener ganas de levantarte, no vas a tener ganas de rezar, no vas a tener ganas de confesarte, no vas a tener ganas de leer lectura espiritual, no vas a tener ganas de dejar de escuchar esa música que estabas dejando de escuchar, porque va a renacer ese sentimiento, esas ganas de escuchar. Pero como decíamos, es importante no regirse por los sentimientos, porque hoy siento ganas de tratarla mal, y que porque siento ganas de tratarla mal la voy a tratar mal. No, yo la amo y tengo que tomar la decisión de amarla. Entonces cuando vengan esas ganas de tratarla mal, voy a orar, voy a acudir a Dios. El tibio deja de acudir a Dios. ¿Y qué disfraza? No hay que reprimir los sentimientos. Entonces esto está muy mal, porque no se trata de reprimir los sentimientos, sino de causarlos hacia el bien. Sí, y también, entonces esta regla que es muy linda de San Ignacio de Loyola, esto del tiempo de desolación, no hacer mudanzas. Es decir, no hacer cambios. No hacer cambios. Y también tiene una regla muy linda que es, por ejemplo, si yo en la oración, si no tengo ganas de rezar, primero él dice esto, ¿no? Que hay que tener un plan de oración. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no tengo plan de oración, yo me despierto todas las mañanas y rezo media hora y después, no sé, a la siesta rezo el rosario, a la tarde voy a misa, yo tengo que hacer ese plan justamente para el momento de la sequedad. Si no tengo un plan hecho, ¿de dónde me agarro? Y también él dice esto, ¿no? Por ejemplo, si no tengo ganas de rezar, entonces yo había dicho que iba a rezar media hora, o 15 minutos, sumarle 5 minutos más, justamente para que la voluntad domine, ¿no? Porque si no, no tengo ganas de rezar, entonces, rezo, pero en vez de rezar 15 minutos, rezo 10, y después el día, la próxima vez va a ser 5, entonces, le sumamos un poquito más cuando no tenemos ganas, para que así la voluntad vaya dominando. Entonces, en tiempo de desolación, no hacer mudanzas. Importante tener un plan espiritual y cumplirlo. Aparte, es importante tener un orden en la vida. La vida espiritual sin orden no se puede llevar. Si yo mañana me levanto a las 7, mañana duermo sin alarma, me levanto a las 9, pasado me como a las 12 del mediodía, al otro día como a la 1, es decir, cuando no hay un plan, es decir, hay personas que lamentablemente por los horarios que manejan no pueden tener, pero siempre hay que buscar tener un orden y también estos propósitos, un plan espiritual para yo poder evaluar, es decir, ¿hoy qué hice? Hoy me había propuesto orar media hora, ¿cuánto oré? Oré 10 minutos. Bueno, para mañana me propongo volver a orar esa media hora. Si yo en cambio no tengo un plan, es decir, hoy oré 10 minutos y estuvo bien, mañana veo si puedo orar un poco más. No, hay que tener una medida para poder medir cómo estamos viviendo. Aparte es como el ejemplo de la rana. Si yo tiro una rana al agua hirviendo, la ranita salta. En cambio, si yo pongo una rana en agua y la empiezo a hervir lentamente, la rana no va a saltar, sino que se va a ir acostumbrando al agua y una vez que quiera saltar ya no va a poder más porque va a estar hervida. Entonces es triste que en este momento de la vida espiritual, que en este momento en que Dios quiere hacernos crecer, que quiere purificarnos, que quiere unirnos más a su amor, la mayoría deja. Hay una oración muy linda de la consagración a la Virgen María que dice: veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Si ustedes ven los cedros del Líbano, son árboles enormes, árboles que tendían al cielo y caen. Las águilas que volaban en torno al sol, es decir, las águilas que volaban en busca de la luz, hoy son aves nocturnas. Los justos, 1000 caen a mi izquierda y 10.000 a mi derecha. Es decir, la tibieza ataca. Si uno no lucha en la vida espiritual, si no está de la mano de María, es muy probable que caiga. ¿Cuántas veces vemos personas con una gran vida espiritual, de sacerdotes con don de sanación, con sacerdotes que predicaban la verdad, que empiezan a decaer? Laicos comprometidos con la evangelización, laicos que vivían un matrimonio en fidelidad, que caen. Esto es porque se descuida lo pequeño, y cuando se descuida lo pequeño,
se va cayendo las cosas más grandes. Sí, yo ahí en la parroquia donde estaba antes, en Santa Fe, no era una parroquia que jóvenes había un montón. Por año, muchísima gente se retiró. Pero ¿qué pasa? No hablaban mucho de lo que era la sequedad, la desolación. Y muchas personas ante la primera desolación se iban porque decían, no, bueno, ya está, no siento más las ganas de las cosas de Dios y ya está. Cuando en realidad justamente Dios les estaba regalando ese momento de desolación o de sequedad para purificar el amor. Entonces, ¿cuánta gente también cae cuando se desaparecen las desolaciones? Y ese es el momento decisivo de elegir al Señor de verdad, no tanto por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Y pedirle la gracia, porque bueno, yo he tenido un momento así de gran sequedad en el que ella me ayudó mucho, que sentía eso, que sentía que Dios se había ido. Y bueno, qué importante la fortaleza de una persona al lado, por eso también la importancia de las buenas amistades, es decir, aguantá. Y Dios en esos momentos que me preguntaba, ¿me buscas a mí o buscas la añadidura? ¿Me buscas a mí o buscabas lo que yo te daba? Entonces son varios momentos de desolación porque, bueno, tengo que seguir, pero ultra convirtiendo de todo lo que me falta, pero el Señor que va regalando eso para ir forjándonos lentamente. Entonces, frente a esto, esta pregunta, ¿buscamos sinceramente a Dios? Y es hermoso lo que dice Pablo en Romanos 5, del 3 al 5. Nos gloriamos hasta en las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces esto, ante una tribulación, si yo persevero, adquiero la constancia. Si quiero la constancia, quiere decir que tengo una virtud. Y si tengo una virtud, es decir, porque estoy esperando algo, estoy esperando que Dios cumpla. ¿Y cuáles son las causas de la tibieza? En primer lugar, una mala alimentación. Haciendo una relación con los alimentos, es decir, aquellos alimentos, como lo que me gusta. Lo que no me gusta, no lo como. Es decir, pero tampoco como alimentos con nutrientes. Entonces no es solamente no alimentarse, sino alimentarse mal. Y es importante alimentar al alma, alimentar nuestras potencias, la inteligencia que busca la verdad y la voluntad que busca el bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no alimentamos el alma, cedemos a las dispersiones, cedemos a los placeres, cedemos a la comodidad, y empezamos a dejarle de lado la oración, empezamos a dejar de lado las buenas y santas amistades, las amistades que me llevan al cielo, dejamos de lado la misa, dejamos la lectura espiritual, dejamos el apostolado y nos vamos conformando con esto. No es tan importante, tampoco hay que ser fanático. Entonces no le damos la debida importancia. Y fíjense qué maravilloso que es todo lo que Dios nos ha revelado, que en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, la palabra nos muestra en qué momento pecó el gran elegido de Dios, que fue el rey David. Miren qué importante el contexto donde va a pecar David. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, atención a esto, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrastraron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Una tarde después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. Y aquí sigue la historia: David que manda a llamar a la mujer, David que se acuesta, que queda embarazada esta mujer, que era la mujer de uno de sus soldados, David que llama al soldado para embriagarlo y que se acueste con su propia mujer y así tapar el embarazo, el soldado que no cede porque era bien consciente de su misión de defender al pueblo, y David que hace matar al soldado, mandarlo al frente de la batalla solo para que lo maten y así ocultar su pecado. Pero ¿en qué momento se dio este pecado? En la época en que los reyes salen de campaña. David era el rey, David no salió de campaña, David se quedó. Entonces cuando David no fue a luchar, cuando David se dio al ocio, se dio a la pereza, permaneció en Jerusalén sin ir a luchar, allá se dio su gran pecado. Entonces, ojo también con el tiempo que le dedicamos al ocio. Hay que esforzarnos por no descuidar al alma. ¿Y cuál es el ocio? Porque podemos tener un ocio muy sano, pero bueno.
Dejamos Claro. de luchar, dejamos de alimentar nuestras potencias. Entonces el tibio es el que deja de alimentarse de la verdadera comida. Deja de alimentarse de la oración y se comienza a alimentar de la televisión. Deja de alimentarse de la lectura espiritual y se alimenta de música pagana. Deja de alimentarse de buenas amistades y se alimenta de cosas que no alimentan el alma. Entonces Isaías 55:2 nos dice: ¿por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Y también, en este sentido es importante que podemos alimentarnos con comida que parece buena, y esto en estos tiempos es muy importante, la oración y pedir el don de discernimiento, porque hoy en día lobos vestidos de oveja nos están ofreciendo una supuesta comida espiritual. En Mateo 7:15 dice: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se presenta una ovejita? Una ovejita se presenta calma, se presenta tranquila, parece que no va a hacer maldad. Pero hay lobos que se disfrazan de ovejas y con la misma palabra de Dios nos quieren convencer de aquello que la palabra de Dios condena. Entonces a mí me ha pasado de leer libros que me han, en la misma formación, en teología, me han dado libros que rechazaban la cruz, pero de una forma muy sutil. No decían la cruz está mal, pero decían, bueno, el hombre es bueno, el hombre es sano. Neguemos la realidad del pecado original. No hablemos del pecado, porque la gente se asusta, pero estamos heridos por el pecado. Entonces profesores que sutilmente me iban llevando, profesores que me tenían que enseñar la verdad del Evangelio, me estaban llevando a negar el Evangelio. Entonces cuidado también con estos evangelizadores populares que hablan y hablan de misión, pero que no hablan de conversión, no hablan del mundo, no hablan de la carne y no hablan de la cruz de Cristo como un sacrificio, porque eso también se está buscando negar, que la cruz de Cristo fue un sacrificio. Hasta el mismo Concilio Vaticano II lo dice, que fue previsto por el designio de Dios. La misma palabra dice que Cristo tuvo que padecer según el designio de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con estos evangelizadores que mandan el Evangelio de día, que suben videos muy, muy divertidos, muy modernos, pero que en el fondo no predican a Cristo, no predican el verdadero Evangelio. Entonces, sí, que por ahí hablan también de misericordia, pero no hablan de la misericordia como realmente es, la misericordia como aceptamos todo como venga, y no misericordia como Dios te perdona lo que sea, pero tenés que arrepentirte y querer convertirte. No predican la conversión del corazón, sino como la aceptación así de lo que venga, con nuestros pecados, no hay que cambiar nada. Entonces cuando se disfraza de todo eso. Claro, porque una de las puertas a la tibieza es la tolerancia, la falsa tolerancia. Es decir, hoy en día se está viendo muy claro con lo que es los derechos LGTB, con lo que es la homosexualidad, que se está presentando de modo muy laxo y se tilda a aquellos que dicen eso está mal, de fanáticos, de homofóbicos. Pero ¿qué pasa en realidad? Nosotros hemos conocido la verdad. Cristo ha revelado la verdad del hombre, como lo hemos visto. Ha revelado para qué fue creado el hombre. Aquello que revela la propia biología, Dios lo confirma. Entonces no estamos oponiéndonos, no estamos discriminando a las personas con estas tendencias. Claro, tampoco que vemos una persona así la tenemos que odiar y decirle, pecador. Claro, no, siempre con amor, porque también, siempre tratando con amor a las personas, pero también decirle a las personas la verdad que lo va a salvar, es amarlo, claro, es amar es a decir, la persona. Porque la verdad es un derecho de todas las personas y un deber de los misioneros, un deber de los cristianos. La verdad los hará libres. La verdad obviamente dicha con amor, respetando los tiempos del otro, pero no dejar de decir la verdad. Denunciar estos falsos maestros que en realidad se quieren aprovechar de estas pobres almas y las llevan a más pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pedir también mucho don de discernimiento para saber de qué nos estamos alimentando, incluso en las cosas católicas. Poder discernir qué realmente es de Dios y que por ahí hay algunos que se van acoplando al espíritu del mundo. Entonces pedir también a Dios ese don de discernimiento para poder alimentarnos con comida que sea sana y que nos nutra de verdad.
Entonces, bueno, esta gente va llevando lamentablemente a un adormecimiento. ¿Qué pasa con personas así? Bueno, yo tengo que orar por esa persona, tengo que amarla. ¿Y qué es amar? Querer el cielo para el otro. Poder ayudarlo. Porque detrás de todas estas conductas hay un corazón herido, es decir, como aquel que es infiel, aquel que es promiscuo. No vamos directamente a la conducta, sino lo que hay detrás de esa conducta y que lo lleva a actuar de esa manera. Si Dios me revela que el cuerpo del hombre fue creado para algo, y hay personas que tienden a usar el cuerpo contrario a ese fin, pues porque en el fondo, en el corazón hay algo que sanar. En el corazón hay algo que no está acorde a la voluntad de Dios y por lo cual está utilizando mal el don que Dios ha hecho. Y la segunda causa de la tibieza. Bueno, dijimos que la primera es la mala alimentación y la segunda es la invasión de gérmenes. Hoy en día vivimos mucho con este tema del COVID, esto de tener todos los recaudos para que el bicho no nos agarre, entonces el barbijo, el estar bien alimentados, bien nutridos para tener altas las defensas, el estar lejos de la persona, el hacer deporte, tantas cosas, pero ojalá tuviésemos los mismos cuidados con nuestra alma. ¿Y qué pasa? Muchas veces estamos expuestos a gérmenes, vivimos constantemente expuestos a gérmenes, pero como tenemos un sistema inmune, ese sistema inmune va luchando con esos gérmenes, ¿no? Y mientras más fortalezcamos nuestro sistema inmune, mientras más dormamos bien, comamos bien, nos alimentemos bien, nos alimentemos lo mismo, hagamos deporte, vamos fortaleciendo ese sistema inmune para que pueda pelear con los gérmenes que se nos acercan. Pero ¿qué pasa cuando nos alimentamos poco, como dijimos antes? Se nos va debilitando el sistema inmune. Y así es mucho más fácil enfermarse, es mucho más fácil que nos agarre cualquier germen. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Cuando no fortalecemos el sistema inmune, cuando no fortalecemos el alma, cuando nos alimentamos mal, cuando nos descuidamos de todas las cosas de Dios, cuando le dejamos de dar bonilla, ahí es más fácil que vengan los gérmenes se nos acercan, no tenemos con qué defendernos. Los gérmenes de todo lo que es del mundo, quizás la música, quizás la serie, quizás las películas, los falsos modelos, los malos ejemplos, los gérmenes de nuestra propia concupiscencia. Ahí vuelve a saltar la soberbia, vuelven a saltar estos placeres desordenados, vuelve a saltar lo que es la avaricia, todos los pecados capitales. Se vuelve contra nosotros el demonio y no podemos decirle que no, porque no tenemos la fuerza para decirle que no. Entonces los gérmenes se meten cuando estamos débiles, cuando debilitamos nuestra alma, cuando no le dedicamos el tiempo a las cosas de Dios, cuando no nos alimentamos bien. Y también muchas veces, porque el diablo es muy astuto, entran por nuestras heridas, por esas cosas que no sanamos, por ese, quizás, dijimos hoy que tenemos ese pecado dominante, esa herida que... Porque siempre también es importante, que esto lo agregamos, que los pecados se meten por una herida, es decir, por alguna herida yo tengo tendencias a tratar mal al otro. ¿Qué hay detrás de esa herida? ¿Algún maltrato que recibí? ¿Una necesidad de afirmarme? ¿Una inseguridad que yo tengo que levantar la voz, que tengo que tratar al otro mal para sentirme seguro? Entonces siempre detrás de un pecado hay una herida. ¿De qué hay detrás del primer pecado? No hay una herida. Este pecado trajo la herida. Claro. Pero detrás, ¿a qué digo? Perdón, me trabé un poco. Después de esto, ¿cuál va a ser la herida de fondo? La desconfianza en Dios. Entonces, detrás de cada pecado, después del pecado original, va a estar la herida de la desconfianza de Dios que hay que sanar. Exacto. Entonces, se puede dar también esta invasión de gérmenes, que es cuando tenemos el alma que no la fortalecemos. Ahí es mucho más fácil que entre por todo esto, ¿no? Y que entre también por nuestras heridas. Entonces, hay... como la tibieza se da de una forma progresiva, ¿no? No es que se da de un día para el otro. Y por eso es importante estar siempre atento, porque es progresivo. O sea, si yo cada día voy cediendo, voy a terminar cayendo en una gorda, en una grosa. Pero bueno, está el primer grado de la tibieza, que es una tibieza incipiente, que no hay horror al pecado mortal. Hay horror al pecado mortal, pero no hay horror al pecado venial. Entonces... el pecado mortal no, eso sí que no jamás, pero el pecado venial lo vamos alimentando, no lo confesamos, no lo reconocemos, lo vamos cediendo, no peleamos por el pecado venial. ¿Y qué pasa? El pecado venial, habíamos dicho cuando hablamos del pecado, que va disponiendo el alma para el pecado mortal.
Y justamente el segundo grado es la tibieza consumada, que ya se pierde el horror al pecado mortal. Y ya se pierde entonces el fervor por Dios, el amor por Dios, el deseo de evangelización. Ya no ardemos de amor a Dios, ya nos entibiamos, ya nos da lo mismo estar con Dios o no, pecar mortalmente o no. La tibieza trae algunas consecuencias. La primera es que incrementa el defecto dominante, justamente porque yo no tengo la gracia de Dios para poder trabajar este defecto dominante, entonces se incrementa, empeora nuestro defecto dominante. El alma se debilita porque deja de ser dueña de sí misma, le empiezan a dominar las pasiones, los sentimientos, las emociones. Se empieza a tener una ceguera de conciencia, es decir, ya me excuso y ya digo, bueno, hay otros que están peores que yo no mato, no robo, no hago nada malo, entonces no pasa nada, para excusarme de la vida que estoy llevando, que tampoco es una vida buena. Se empieza a buscar la satisfacción que antes la encontrábamos en Dios, en las cosas del mundo, en las cosas inferiores. Hay un horror al esfuerzo, hay una resistencia a Dios, hay una visión práctica y utilitarista y activista de la vida. Es decir, ¿para qué rezar si puedo ocuparme? ¿Para qué rezar si puedo ir a alimentar a los pobres? ¿Para qué rezar si tengo que estar, si puedo estar con mis amigos, si puedo hacer esto, lo otro? Y hay también una automatización, es decir, que, bueno, eso dijimos un poco que pasa en la pareja, en la vida de pareja, que muchas veces se termina rompiendo cuando se vuelve una rutina, algo automático, ser esposo porque es así, y todo es una rutina, y todo se da automáticamente. Bueno, con Dios puede pasar lo mismo. Incluso en la iglesia. Empiezo a servir, puede darse la automatización, porque he descuidado la oración, es decir, está bien servir en la iglesia, está bien alimentar a los pobres, está bien las obras de misericordia, pero tiene que tener una fuente buena, es decir, que mi intención sea la de el amor a Dios que me mueva a orar así, no mi propia búsqueda personal. Porque si yo voy a trabajar en la iglesia para sentirme bien, o para tener un cargo, que lamentablemente muchas veces en las parroquias se ve eso, que hay gente que está trabajando en las parroquias para tener un cargo, para tener un pedacito de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que las almas se dan cuenta de eso, las almas perciben que no hay amor a Dios, por más que sí haya debilidad y todo, pero se percibe cuando un alma no está queriendo servir a Dios, sino que se está buscando a sí mismo. Entonces la automatización se da por esto. Voy a la parroquia porque es algo bueno, entonces lo mismo estar en la parroquia que lo mismo que servir en un club, que lo mismo que servir en algún otro lugar. Y no es lo mismo, porque cada servicio en la parroquia es justamente un servicio que tiene como fin la conversión, el crecimiento del reino. No sé si querés agregar algo más. No. Entonces, yo me acuerdo que había leído en un librito que habían hecho una encuesta para ver cuál era el primer problema de los accidentes de avión, y el resultado fue que los avioneros se acostumbraban a volar. Entonces, cuando nos acostumbramos a la cosa de Dios, hay que ponernos a pensar, hay que reflexionar, porque no tenemos que estar acostumbrándonos nunca. Lo mismo que si nos acostumbramos a la relación con mi amigo, a la relación de pareja, no hay que acostumbrarse. Que esto es distinto de tener un hábito, o sea, el hábito hay que tenerlo, y cuando no hay nada, mejor, hacerlo por hábito, por rutina, que no hacerlo, pero que no sea hacerlo por rutina, porque si no, así se va como perdiendo. Si nos ponemos en modo automático y no vivimos cada momento de Dios, cada momento de oración, como un momento único, como un momento distinto a todos los momentos de oración, entonces ahí se va debilitando hasta romperse. Así que entonces, ¿qué hacer frente a la tibieza? ¿Qué hacer para que la tibieza no nos consuma? Lucas 12:39 nos dice lo siguiente: Jesús, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Es decir, si sabríamos a qué hora va a llegar Jesús, si sabríamos, no nos arruinaríamos el corazón con música pagana, con música que nos aparta de Dios, no nos arruinaríamos el corazón con el pecado, con la pornografía, con series que me hacen perder el tiempo, justamente, no me hacen fructificar el tiempo, porque recordemos esto, que el maestro nos va a pedir cuentas de los talentos que se nos ha dado, y el tiempo es un gran talento que se nos ha dado. ¿En qué gastaste tu tiempo? ¿En cosas que no te sirvieron para la vida eterna? ¿En cosas que no te sirvieron para el crecimiento y la edificación de tus hermanos? ¿O lo gastaste egoístamente? Y esto es una lucha cotidiana, porque a nosotros nos pasa que es que todo el tiempo pasa. Todo el tiempo. Todo el tiempo, no es que acá estamos hablando porque vivimos esta vida, sino porque sabemos que esta es la verdad,
porque tenemos predisposición a vivir así, pero lamentablemente la debilidad la tenemos todo. La herida del pecado original la tenemos todo. Ninguno de los dos, ninguno de los que estamos en esta consagración somos ángeles, sino que tenemos que luchar ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva el dueño de casa. Entonces la prevención la vemos en Efesios 6, del 13 al 19. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Es decir, en el día desolado vamos a resistir con la armadura de Dios y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad, es decir, rechacemos la mentira, y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Es decir, propagar la buena noticia. Tenemos que ser misioneros, predicar la buena noticia de que Cristo murió para que seamos redimidos, para que seamos liberados de nuestros pecados. Y esto sea en la medida que aceptemos esa liberación. Por lo tanto, predicar la buena noticia. Tengan siempre en mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados en el Espíritu. Dediquen ser con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Entonces esto, estar atentos, vigilar, alimentarnos bien, ser sobrios, es decir, ser dueños de nosotros mismos. ¿Qué pasa con una persona ebria? No es dueña de sí mismo. La sobriedad es ser dueño de sí mismo. Y por otro lado tenemos la cura. Y la cura, bueno, en primer lugar, tener un sabio confesor que nos pueda aconsejar. Por esto es muy importante encontrar un sabio director espiritual. En la introducción a la vida devota dice que hay que orar para encontrar a un buen director espiritual, que hay uno entre mil, porque bueno, también hay que pedirlo a Dios, ¿no? Nosotros oramos mucho por un director espiritual, ahora lo conseguimos, pero que sea un director espiritual santo, ¿no? Que en la medida de lo posible nos ayude, nos dé consejos para que podamos ir creciendo espiritualmente. También practicar fervorosamente los ejercicios de piedad, es decir, ponerle todo el fervor que podamos a los momentos de oración, al ir a misa, a la adoración, al rezo del rosario, intentar hacer todo esto con fervor. Y como dijimos antes, San Ignacio de Loyola nos dice que hay que establecer un tiempo y un espacio para la oración y ser disciplinados con esto, es decir, hacernos un plan de vida espiritual. Después, ser fieles a las obligaciones del Estado, santificar el día a día, es decir, el vivir con Dios primero no quiere decir que no hay que cumplir las obligaciones del Estado, sino justamente hay que cumplirlas con toda la dedicación que podamos y santificando esos momentos. Y también avivar la devoción a María. Montfort hace una analogía muy linda que dice que Dios es el sol y María es como la luna. El sol muchas veces pasa que cuando lo miramos de frente como que nos encandila. En cambio la luna nos refleja la luz del sol, pero la podemos mirar de frente. Y justamente en los momentos de desolación, en los momentos de noche, tenemos a esta luna que nos guía. Por eso es tan importante la devoción a María, para que en los momentos más difíciles sea ella la que no nos deje caer. Y bueno, por último, aclarar un poco esto de que no es lo mismo tibieza y sequedad espiritual. La sequedad espiritual o la desolación es algo que todos los santos pasaron, que justamente es necesario para el crecimiento espiritual. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió 40 años en sequedad espiritual. Cuando le dio el sí a Dios, empezó a vivir la sequedad. Entonces, bueno, que no podemos esperar nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que pasar. La tibieza es... Y ojo también que la sequedad espiritual se puede entrar por propios pecados, es decir, sí, por vivir en desgracia, es decir, por no vivir en gracia, uno puede también experimentar esa lejanía de Dios porque está dada realmente esa lejanía porque se ha cortado por el pecado esa relación. Diferente a cuando Dios lo envía como prueba, es decir, cuando no sentimos a Dios, pero Dios está unido. Tal cual. Entonces, bueno, la sequedad o la desolación es eso, en cambio es el no gustar de las cosas de Dios, el no sentir, pero la tibieza es el consentir justamente todo lo que, o sea, esas ganas de no rezar, esas ganas de ir a misa, esas ganas de, no sé. Entonces, bueno, por eso la tibieza es una aridez o una sequedad culpable.
En la sequedad espiritual uno la sigue luchando. En cambio, en la tibieza espiritual yo me dejo llevar por ese no sentir. Y bueno, Es decir, yo estoy trabajando para mantener a mis hijos y de pronto empiezo a sentir ganas de faltar al trabajo. claro, Es decir, si yo consiento eso, y sí, va a tener repercusiones negativas. Yo tengo que seguir trabajando y así manifestar nuestro amor, como lo hizo ¿quién? Justamente María. Si vemos en el Evangelio de Lucas, María, cuando el ángel le dice lo siguiente: concebirás y darás a luz. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y luego María dijo: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Este fiat, hágase en mí. Esta entrega total que da María. María, como dice en el libro del tratado, es la toda para Dios. María no se reservó nada. Yo soy la servidora del Señor. Entonces, cuando nos pregunten quiénes somos, nosotros somos los servidores del Señor. ¿Para qué hemos creado? Para servir a Dios, para ser para Dios. Y fijémonos cómo María, su entrega fue radical a pesar de la sequedad. Porque sí, en este momento ante la promesa, si bien era algo difícil de entender, María dio su sí. Pero cuánto más difícil el hágase en mí ante la cruz. Cuando su hijo, aquel que supuestamente iba a reinar sobre la casa de Jacob y su reino no tendría fin, estaba crucificado junto a dos condenados. Crucificado como un condenado, desnudo, lleno de llagas, sin amigos, porque todos los apóstoles, menos Juan, se habían ido. Entonces aquí María nos da testimonio de la permanencia, de la constancia en la sequedad. Así que pidamos como María esta gracia de mantenernos unidos, porque Juan se mantuvo a los pies de la cruz gracias a que estaba con María. Por eso en la sequedad, en la desolación, miremos a María e invoquémosla, para que nos saque, para que nos ayude a perseverar, para que nos ensanche el corazón por más que nos duele, para recibir todo el amor que Dios nos tiene preparado. Así que vamos a pedirle a María esta gracia de perseverar aún cuando el camino se torne difícil. Te pedimos esta gracia, Madre, de que enciendas nuestro corazón con el fervor, con el celo por la casa de Dios. Por eso, mamá, te pedimos que nos metas en tu pancita donde arde la viva llama, el Espíritu Santo. Gracias, mamá, por esta consagración. Te pedimos que renueves el amor a Dios, que nos enamores de Dios, para que no deseemos nada más sino servir a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. ¿La tareita? ¿La tarea? Bueno, como tareita va a ser leer la biografía de un santo, ya sea un libro autobiográfico, si un libro que haya escrito el propio santo, o una biografía en general, y dedicarle toda la semana o cada día a un santo en particular. Es decir, hoy, toda esta semana voy a dedicarme a la vida de San Bernardo, toda esta semana voy a dedicarme a la vida de Santo Tomás de Aquino. Y qué importante que podamos buscar un santo acorde a nuestro temperamento, para que conozcamos también cómo ese santo fue trabajando tal o cual temperamento. Si se fijan en el PDF de la vez pasada, ahí ante cada temperamento da ejemplos de santos. Así que está bueno porque uno se va a sentir muy identificado también con las luchas que tuvo ese santo, con las virtudes y también con los defectos y cómo la peleó. Así que bueno, esa es nuestra recomendación. Y bueno, los esperamos el próximo lunes para seguir con este hermoso proceso de consagración, de renovación de nuestras promesas bautismales. Nos vemos. Adiós.